Señor de amor y de compasión, gracias porque nos enseñas a tratar a los demás como deseamos ser tratados. Te pedimos que pongas en nuestro corazón el deseo de vivir conforme a la regla de oro y nos ayudes a caminar cada día con un espíritu de empatía, entendiendo el valor y la dignidad de cada persona. Señor, danos un corazón lleno de amor y comprensión que permite que podamos ver más allá de nuestras propias necesidades y deseos y que busquemos el bienestar de aquellos que nos rodean. Haznos sensibles a los sentimientos, las luchas, las esperanzas de los demás para que nuestras acciones reflejen el respeto y la bondad que deseamos recibir. En situaciones difíciles, Padre, guíanos para responder con gracia y con paciencia. Y cuando surjan diferencias, ayúdanos a recordar que estamos todos llamados a amar los unos a los otros. Permítenos ser un reflejo de tu amor incondicional, mostrando a otros la misma compasión que has derramado sobre nosotros. Y Señor, que esto no sea solamente una idea en nuestras mentes, sino que sea una realidad en nuestra vida diaria, que podamos tratar a cada persona sin excepción con la misma bondad y respeto y amor que esperamos recibir. Transfórmanos a tu imagen para que nuestras palabras, pensamientos y acciones lleven paz y bendición a los demás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy es 27 de agosto. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Y hoy vamos a leer Ezequiel capítulos 1 al 4. Y pues el libro de Ezequiel es... les comento. Otros profetas tratan extensamente el tema de la idolatría de Israel, su corrupción moral en asuntos públicos tanto como privados, sus intrigas, sus alianzas internacionales en las cuales pues lamentablemente ponen su confianza en vez de confiar en Dios. Y entonces el libro anuncia el juicio inminente de Dios sobre la nación que en este momento es rebelde, pero también los profetas otros hablan de una redención futura, de un nuevo éxodo, de un nuevo pacto, de una Jerusalén restaurada, de una dinastía davídica restablecida, de un reconocimiento mundial del Señor y su Mesías y una paz semejante a la del paraíso. Y pues Ezequiel es similar, pero él se centra únicamente en Israel como el pueblo santo del templo santo, la ciudad santa y la tierra santa. Y entonces cuando Israel profana su adoración, se vuelve inmundo, se vuelve profanador del templo, de la ciudad, de la tierra santa. Y ante una profanación así, lo que Dios puede hacer es alejarse de su pueblo, juzgar su pueblo, destruir esta nación. Y con todo eso, la fidelidad de Dios a su pacto y su deseo de salvar a su pueblo son tan grandes que lo vuelve a restaurar una vez más, porque Él es un pastor compasivo. Él lo purifica de toda corrupción. Él lo reconstruye con una gloria grande entre las naciones y con la expresión perfecta de su reino en la tierra prometida. Entonces, pues bueno, leamos el libro de Ezequiel, capítulos 1 al 4 por el día de hoy. En el día 5 del mes 4 del año 30, mientras se encontraba entre los deportados a la orilla del río Quebar, los cielos se abrieron y recibió visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a las orillas del río Quebar, en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. De pronto me fijé y vi que del norte venía un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego
vi algo parecido a 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido. En sus 4 costados, debajo de las alas, tenía manos humanas. Estos 4 seres tenían caras y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los 4 tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con 2 alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras 2 se cubrían el cuerpo. Los 4 seres avanzaban de frente. Iban a donde el espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Miré a los seres vivientes de 4 caras y vi que en el suelo, junto a cada uno de ellos, había una rueda. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto. Es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que volverse. Las 4 ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo, y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres iban a donde el espíritu los impulsaba y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Las ruedas hacían lo mismo que ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda, muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de la bóveda las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras 2 alas con las que se cubría el cuerpo. Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumultuoso ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trozo de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano, de lo que parecía ser su cintura para arriba. Vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Llamamiento de Ezequiel. Esa voz me dijo: Hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estén en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones, no temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no,
pues son un pueblo rebelde. Pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Y me dijo: Hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: Hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo: Hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les hagas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Luego me dijo: Hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles. Así dice el Señor Omnipotente. Entonces el Espíritu de Dios me levantó y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto: Bendita sea la gloria del Señor, donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y el de las ruedas que estaban junto a ellas, y el ruido era estruendoso. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido, me quedé con ellos durante 7 días. Advertencia a Israel. Al cabo de 7 días, el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado: estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y lo hago caer, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor tal como la había visto a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar, y así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos, por más que sean un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor Omnipotente. El que quiera oír, que oiga. El que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Anuncio del sitio a Jerusalén. Hijo de hombre, toma ahora un ladrillo, ponlo delante de ti y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Acampa a su alrededor y ponle sitio. Levanta torres de asalto contra ella
y construye una rampa que llegue hasta la ciudad. Instala máquinas para derribar sus murallas. Toma una plancha de hierro y colócala como un muro entre ti y la ciudad, y fija tu mira contra ella. De esta manera quedará sitiada. Tú mismo la sitiarás. Esto les servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con sus culpas. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años de la culpa de Israel. Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho, y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Luego mirarás el asedio de Jerusalén y con brazo amenazante profetizarás contra ella. Yo te ataré con sogas para que no puedas darte vuelta de un lado a otro mientras se cumplan los días del asedio. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Viértelos en un recipiente y amásalos para hacer pan, pues ese será tu alimento durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Cada día comerás a una hora fija una ración de 1/4 de kilo. También a una hora fija beberás medio litro de agua. Cocerás ese pan con excremento humano y a la vista de todos lo comerás como si fuera una torta de cebada. Luego el Señor añadió: de igual manera, los israelitas comerán alimentos impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. Entonces exclamé: no, Señor mi Dios, yo jamás me he contaminado con nada. Desde mi niñez y hasta el día de hoy jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. Está bien, me respondió, te doy permiso para que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo: hijo de hombre, voy a hacer que escasee el trigo en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado y con mucha angustia. También el agua será racionada. La beberán con mucha ansiedad. Escaseará el pan y el agua cuando cada uno vea la condición del otro. Todos irán perdiendo las fuerzas y acabarán muriéndose a causa de sus pecados. No, hay veces que yo digo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay esto en la Biblia? Y eso de comer excremento, ya sea de animal o de humano, como que digo yo, Señor, quisiera pedirte explicaciones. No se las pido, pero qué barbaridad. Sí. Bueno, y luego lo pone como centinela. Imagínense que nosotros tengamos la carga de decirle a la otra gente cuando están haciendo el mal, qué bien les vamos a caer, qué bien les vamos a caer. O sea, te vas a ir al infierno por eso, te vas a ir al infierno. Tú también estás pecando, te vas a ir al infierno. Tú vas muy bien, pero si pecas te vas a ir al infierno. Ay no, pobre Ezequiel, Dios santísimo, ¿en qué apuro los pones? A los profetas, de por sí la gente no los quería porque profetizaban como ellos decían. Los criticaban porque profetizaban puras calamidades. Y luego profetizaba y juzgaba. Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque nosotros no tenemos que comer pan con excremento ni juzgar a los demás, que juzgamos porque somos juzgones. Y es parte de nuestro pecado, eso es otra cosa, pero Señor Todopoderoso, gracias porque estamos bajo el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que lavó nuestro pecado y podemos comer pan sin excremento. Pues no puedo. Voy a batallar para comer pan esta semana. Gracias Dios, te amo tanto y gracias Señor porque nos amas de una manera que no podemos ni entender. Yo ni siquiera sé si el amor alcanza a describir lo que tú sientes por nosotros, Padre. Gracias. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu reino por siempre y para siempre. Amén.